Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy les vamos a presentar adhesivos y aditivos utilizados en polímeros. Somos el equipo 4 de la carrera de mecatrónica, el grupo 352 GA. Bueno, ahora les daré una breve descripción de lo que son los adhesivos. Los adhesivos son una sustancia que es capaz de mantener unidas dos superficies que están en contacto. Los adhesivos están conformados por diversos componentes químicos, donde cada uno de estos compuestos tiene una función específica. Dentro de un adhesivo, además del polímero principal que lo conforma, existen otros compuestos como los aditivos y las cargas que aportan una serie de propiedades específicas al adhesivo. Los adhesivos principalmente se pueden clasificar en dos grandes tipos o grupos, dependiendo de la manera en la que alcanzan su curado. Los adhesivos de curado químico alcanzan su curado o reticulado mediante una serie de reacciones químicas: polidiación, policondensación o polimación. La poliadiación son reacciones químicas en las cuales el polímero final, mediante sucesivas adiciones de grupos funcionales, lo que es el monómero a estructuras moleculares con dobles enlaces monómero B. La polimerización tiene dos fases o se divide en dos: la polimerización por condensación y la polimerización por adición. La polimerización por condensación es una policondensación eh, en donde la molécula de monómero pierde átomos cuando se pasa a formar parte del polímero. La polimerización por adición como es una polimerización que se da cuando la molécula de un monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos, es decir, la composición química en cadena resultante es igual a la suma de las composiciones químicas de los monómeros que lo conforman. Monómeros son las unidades básicas que forman a los polímeros, adoptando unas estructuras y propiedades de materiales termoplásticas, los tómeros o termoestables. La resina, el catalizador y los reactivos diluyentes se consideran monómeros. Prepolímeros son cadenas de polímeros ya conformados de pequeña longitud y peso. Esencialmente se utilizan para adhesivos como el poliuretano y para adhesivos de poliéster insaturado. Cargas o rellenos. Se trata de compuestos químicos los cuales varían fundamentalmente las propiedades mecánicas de los adhesivos. Entre las cargas o rellenos más utilizados en los adhesivos nos encontramos con el sílice, la arcilla o el polvo de aluminio. Pigmentos son los compuestos químicos que aportan el color al adhesivo. Gracias a los pigmentos podemos utilizar el mismo adhesivo y con las mismas propiedades en un color gris o un color negro. Esto ya también puede variar. No sé, por ejemplo, una construcción, cuando vas a poner el metro piso y tú quieres darle algún color a las líneas, ahí entran los pigmentos. Aditivos. Se trata de compuestos químicos que varían las propiedades químicas de los adhesivos, los aceleradores, inhibidores de corrosión, promotores de adhesión, retardantes de fuego y fungicidas. Son considerados como aditivos de los adhesivos. Adhesivos de curado físico. Los adhesivos de curado físico son aquellos adhesivos que ya contienen el polímero formado, pero necesita de un aporte energético, ya sea calor, presión, etcétera, para que se produzca su curado. Este tipo de adhesivo está formado por los siguientes compuestos. Polímero. Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Los polímeros son, como ya conocemos, los más conocidos son los plásticos. Cargas o rellenos. Se tratan de compuestos químicos los cuales varían fundamentalmente en las propiedades mecánicas. Como ya lo habían dicho mis compañeros, es como un tipo de aditivo.
Algunas de las propiedades de los adhesivos de curado físico son resistencia a temperatura sobre los 100 grados centígrados para adhesivos como los hot mess, que son adhesivos como la silicona, con base de polimida, pueden alcanzar los 190 grados centígrados. Media resistencia a la fractura frente a cargas e impactos, pueden alcanzar los 25 megapascales. Alta elongación previa a la fractura, llegando a alcanzar elongaciones superiores al 600%. Generalmente los adhesivos de curado físico presentan una pobre resistencia a la humedad y al ambiente. A continuación se le muestra una lista de los adhesivos de curado físico. Hot melts, que sería como lo que usan las pistolas de silicón, adhesivos en base solventes, adhesivos en base de agua, adhesivos de contacto, adhesivos de dispersión, adhesivos plastizoles, adhesivos de presión y adhesivos policrilatos. Y tienen dos características como las del ejemplo anterior, que son los pigmentos, que esto hace que cambien de color, y los aditivos, que ya depende de su uso, van a cambiar su estructura para darles un buen uso. Propiedades de los adhesivos. Átomos ligados por electrones compartidos. Esto se refiere a una unión covalente, y entonces el adhesivo tiene limitada estabilidad de calentamiento, y usualmente no son hidrosolubles, o solo hay muy pocos. Un caso típico son las colas vinílicas. Son polímeros, moléculas muy extensas, conteniendo millones de átomos. Las moléculas de los adhesivos pueden tener un ordenamiento lineal de átomos o pueden ser polímeros ramificados. Como las moléculas están cargadas eléctricamente, los adhesivos adhieren a las superficies y a sí mismos, ya que los electrones compartidos son libres de moverse entre los átomos que se unen y se suspenden en este volumen por la atracción que el núcleo atómico positivo ejerce sobre ellos. Consistencia. Los adhesivos no son simples fluidos, ya que estos son compuestos de polímeros usualmente en solventes y también compuestos con polvos de diversas propiedades físicas y químicas. Los adhesivos con alta consistencia, viscosidad, presentan una cierta resistencia al fluir. En esta propiedad del flujo, al ser más espeso y pegajoso, tiene más resistencia a que este fluido pueda moverse con libertad, independientemente de su densidad o gravedad específica. Entre más espesos y pegajosos tienen más resistencia a fluir libremente, ya que entre más viscoso sea o su viscosidad sea más grande, el rozamiento entre capas adyacentes también será mayor, por lo que no habrá mucho movimiento o uno no muy notorio. Tiempo de almacenamiento. Tiempo en el que puede ser almacenado en condiciones controladas y permaneciendo en adecuado para su uso, por lo que tiene un envase y tamaño especial y adecuado para que el tipo de adhesivo del que se trata funcione correctamente. Cuando un adhesivo es guardado por un tiempo considerablemente grande en condiciones extremas de temperatura, pueden ocurrir cambios físicos y químicos, ya que, como se sabe, para que un adhesivo tenga un funcionamiento óptimo, debe usarse en un tiempo considerado y en un empaque que lo mantenga en ese tiempo. Factores que modifican la adherencia. Tendencia del adhesivo a mojar la superficie del material, facilitando el contacto entre este y la superficie. Algo muy común que hemos visto de este tipo de tendencia es cuando van a pegar al piso de una casa, por ejemplo, que muchos albañiles utilizan tantita agua para que la mezcla agarre mucho mejor a la superficie y sea más estable. Consistencia y continuidad de la materia. En esta parte hace referencia a la cantidad en la que podemos utilizar para que ambas partes se fusionen mejor o se peguen de una forma más resistente, con más durabilidad. Tendencia del adhesivo a penetrar la superficie del material. Esto tiene mucho que ver en base al adhesivo que estamos utilizando, ya que muchos de estos utilizan una cierta sustancia que hace que muchos materiales se hagan como una masa, y esto hace que se filtren en los agujeros o perforaciones que tiene, ya sea un material de pared, algún material de metal, algo así por el estilo. Espesor y flexibilidad de la capa adhesiva. Esto nos indica principalmente que, dependiendo a la flexibilidad que tiene,
es más fácil que dos superficies se conecten gracias a la facilidad que tiene el adhesivo de unir a estas dos. Fuerzas de adherencia. Para comprender las técnicas de limpieza de superficie, que es lo que veremos a continuación, tenemos que estar con los conocimientos generales del mecanismo de adherencia. La adherencia se basa en dos tipos de fuerzas, enlaces de Van der Waals y uniones químicas. Las fuerzas de Van der Waals son la base de la adherencia. Estas fuerzas de atracción actúan entre el adhesivo y el sustrato. Los enlaces químicos producen el tipo de adherencia más resistente. Estas fuerzas se desarrollan cuando el sustrato tiene grupos químicos que reaccionan con el adhesivo. El trabajo químico tiene un papel en la adherencia, sin embargo no suele ser el mecanismo primario. Algunos grupos químicos destacan por su capacidad para formar enlaces de Van der Waals. Estos grupos pueden mejorar la adherencia cuando están presentes en el sustrato. En la tabla que les muestro aquí, nos muestra los grupos que son ácido orgánico y que su atracción en el enlace de Van der Waals es alta. El nitrilo, que también tiene una atracción alta. La amida, una atracción alta también. Lo que es oxidrilo, éster, acetato y cloruro tienen una atracción intermedia, y éter y etileno también tienen una tendencia baja. Después, tensión superficial. Todos los materiales, ya sean sólidos o líquidos, tienen fuerzas superficiales. A estos se les llama tensión superficial en los líquidos y energía superficial en los sólidos. Por ejemplo, aquí nos dice que una gota, que es un líquido sobre una superficie plana, y la tensión de este tiende a darle forma de montículo, como lo hemos visto en varias ocasiones. Pues, un ejemplo muy sencillo sería en la ventana de un carro. Cuando la lluvia está pegando, se quedan pequeñas partículas, y al momento de que empiezan a hacer una gran cantidad, esta se empieza a escurrir por la ventana. La tensión superficial regular regula la intimidad del contacto que puede lograrse con un adhesivo sobre una superficie sólida. Toda la superficie tiene un cierto grado de textura microscópica que debe recubrirse para lograr una buena adherencia. Aquí en la tablita podemos ver una tensión en líquido y energía superficial, que pues, nos indica la tendencia que tiene una superficie para ver qué tan buena es en el uso de un adherente. Preparación de las superficies. La limpieza de una superficie aumenta la tensión superficial y por siguiente la adherencia. La limpieza con disolvente no suele ser suficiente para obtener una superficie adecuada para la adherencia. Puede ser necesario tratar las superficies por medios químicos o mecánicos para eliminar los óxidos. El método más adecuado es el ataque químico con mezclas crómicas que pueden mejorar resultados con el tiempo de la versión metálica. Esto nos da mucha referencia al hecho de que cuando vamos a pegar dos superficies, siempre tratamos de hacer que todos los materiales estén limpios en ambas partes, para así evitar que queden montículos, o a la hora de que ambos estén juntos tengan pequeños desniveles o se vea mal el uso de pegado. Una correcta preparación de superficie previo a la aplicación de cualquier tipo de revestimiento o pintura es un factor de suma importancia que repercute directamente en el resultado final del mismo. Esto es lo que les estaba explicando, que muchas superficies necesitan demasiada precaución o cautela para limpiarlas. Por ejemplo, hay muchas que se pueden limpiar con chorro líquido, que esto es líquido a presión, perdón, que es uno de los más utilizados, ya que al momento de la presión del agua hace que las superficies queden totalmente limpias, y así estamos completamente seguros de que no va a haber ningún residuo, ninguna viruta, ninguna partícula que nos vaya a molestar en el momento de pegar algún material. Aquí les muestro una tabla que nos indica la descripción de todas las normas que se utilizan para limpiar una superficie y con qué materiales se puede realizar este tipo de limpieza. Los polímeros son enormemente versátiles. Su resistencia a la conducción eléctrica los han hecho ideales para revestimientos y aislantes, así como algunos de punto de fusión muy elevado sirven también para aislar utensilios de cocina. En otros casos, resultan materiales de construcción idóneos para revestimientos e impermeabilizantes o como material estructural. Muchos polímeros derivados del petróleo
son, son la materia prima para elaborar plásticos de todo tipo y fusión, desde envases, herramientas, piezas, juguetes, etc. Algunos de los ejemplos son la celulosa, que es la proteína de la que está hecha la madera del papel, el ADN, el ácido desoxirribonucleico presente en el núcleo de nuestras células, es un buen ejemplo de polímero natural. El PCB, policloruro de vinilo, se obtiene polimerizando cloruro de vinilo y es uno de los derivados del plástico más versátiles que existen. La baquelita es la primera sustancia plástica sintética. Se emplea en la producción industrial de cáscaras de aparatos electrónicos, enseres de cocina y boquillas de botas de vino tradicionales. Las grandes macromoléculas de los polímeros utilizados industrialmente se sintetizan a partir de sustancias que tienen moléculas más pequeñas en un proceso llamado polimerización. Además, como ya vimos, las propiedades de los polímeros se modifican y se mejoran por inclusión de los aditivos. Existen varias técnicas para dar forma a los plásticos. Algunas de las más comunes son extrusión, inyección, compresión, soplado, modelado al vacío, calandrado. Estos son una forma gráfica de representar cada uno de la conformación de los polímeros. En la compresión podemos ver que se utiliza un molde y se aplica calor para darle forma. En el soplado se utiliza un molde para igual darle forma al polímero para dar el resultado que queremos llegar. El calandrado se utiliza unas tolvas y se mete el plástico fundido para llenar un cilindro recolector. La polimerización por adición, o también llamada polimerización en cadena, es un proceso por el cual reaccionan monómeros bifuncionales que se van uniendo uno a uno a modo de cadena para formar una macromolécula lineal. La composición de la molécula resultante es un múltiplo exacto del monómero reactivo original. En ambos casos, polimerización por adición radicalar y por la polimerización por adición iónica, la reacción transcurre a través de tres etapas. La primera, que es iniciación. En esa etapa se forman los monómetros activados. En la segunda etapa, propagación. En esta etapa de la reacción se forma la cadena activada. En la última etapa, terminación. En esta fase se caracteriza por la pérdida de actividad y producción del polímero. Bueno, ahora les daré una breve descripción de lo que son los aditivos. Bueno, pues los aditivos son unas sustancias también conocidas como halógenas y estas se introducen en un material para cambiar las propiedades y aumentar la utilidad del polímero. En este caso, digamos que existen 4 tipos o 4 variantes. Serían los rellenos, los plastificantes, los colorantes y los estabilizantes. Cada uno de estos pues se encarga de realizar diferentes tareas, por ejemplo, de alterar diversas propiedades dentro del polímero. Por ejemplo, el colorante pues brinda el color y así. Rellenos. Los rellenos son materiales que se adicionan a los polímeros para incrementar diferentes propiedades. Algunos ejemplos de estas que se pueden incrementar o mejorar son las resistencias. Dentro de los diferentes tipos de resistencias que pueden mejorarse, existe la resistencia a la tracción, a la compresión y a la abrasión. Dentro de esto también se puede mejorar la tenacidad, la estabilidad dimensional y la resistencia térmica, entre muchas otras. Dentro de los rellenos más utilizados se encuentran el serrín, el sílice, la arena, el vidrio, la arcilla, el talco y la caliza. Los rellenos pueden ser inorgánicos, orgánicos, minerales, naturales o sintéticos. También dentro de los rellenos existen los dilatadores o extensores, los cuales son rellenos que se agregan en cantidades grandes y permiten que se produzcan grandes volúmenes de material.
Estos se utilizan mucho para reducir el costo de estos mismos. Además de esto, también existe un uso muy común de los rellenos, son las resinas termofraguables, las cuales se emplean mucho en los termoplásticos. A continuación les diré una tabla con los tipos de rellenos y los efectos que tienen. La alumina dihidratado es un dilatador y es un retardante de flama. El sulfato de bario y la cianita nefelínica aumenta la densidad relativa, la resistencia a la fricción y la resistencia química. El carbonato de calcio se utiliza como dilatador y como un pigmentador. El sulfato de calcio se utiliza como dilatador, además de mejorar diferentes propiedades físicas. Las fibras de carbono se utilizan especialmente para reforzar y dar gran resistencia mecánica. El feldespato y cianita nefelina permiten la transferencia y la translucidez por el color blanco que tiene esta misma, además de dar resistencia química y a la intemperie. El refuerzo de vidrio se utiliza mucho para reforzar el volumen y las resistencias mecánicas, así como la de calor. También se utiliza mucho la mica, ya que esta mejora las propiedades dieléctricas, térmicas y mecánicas de los polímeros. El silicio, como ya dije antes, que se utiliza mucho, se usa como relleno para dar más volumen, como dilatador, por lo mismo, además de ayudar a evitar el deslaminado del PVC. El talco también se utiliza como un dilatador y como relleno para dar más volumen, además de dar una mayor rigidez y mucha resistencia a la tensión. Y por último, se utiliza mucho la wollastonita, la cual mejora la resistencia mecánica, reduce la absorción de la humedad y aumenta la estabilidad térmica. Dale, güey. Plastificantes. Ay, puto matas, güey. 1, 2, 3. Plastificantes. Los plastificantes son materiales de baja volatilidad que se agregan a un polímero para aumentar su flexibilidad, elasticidad, fluidez y la fluidez en un estado fundido. Los beneficios secundarios que tienen los plastificantes al agregarse a un polímero es que adquieren una mayor resistencia al impacto y a la suavidad, y adquieren una suavidad. La mayoría de los plastificantes son líquidos orgánicos de alto punto de ebullición. Un ejemplo es la imagen que podemos observar del líquido azul en la parte derecha. También podemos observar el efecto que tienen las moléculas en la parte de la imagen inferior, que se le agrega a un polímero, es decir, se le agrega a su estructura. Dentro de las aplicaciones que tienen los polímeros, tenemos varias categorías de estos. Los adipato polimérico son plastificantes de viscosidad media con excelentes prestaciones a altas temperaturas y resistentes a la extracción por grasas y disolventes. El talotato polimérico, plastificante polimérico, es un polimérico de baja viscosidad con buena flexibilidad en frío y volatilidad baja. Dentro de las aplicaciones comunes de los plastificantes son las siguientes: para cables, aplicaciones de automóvil, refrigeradores, artículos laminados, mangueras, fines alimentarios, suelos, revestimientos, juntas, cintas transportadoras, aplicaciones médicas y aplicaciones especiales, pastas pigmentarias. Dentro de las aplicaciones también son muy importantes los plastificantes poliméricos de bajo peso molecular, los cuales son importantes para aplicaciones especiales. Algunos ejemplos de estos son como el PVC, el NBR, el PVA, cauchos naturales y sintéticos. Un ejemplo de PVC es todas las tuberías que se incluyen en los hogares de hoy en día. El NBR es muy utilizado para crear empaques, para motores, para juntas o para soportes de algún material en una estructura de un vehículo. Esto para evitar que se dañe algún metal o alguna pieza metálica, teniendo un soporte, un material polimérico, el cual soporta el impacto y es un poco flexible. Como resumen, los plastificantes en los polímeros nos sirven para mejorar la flexibilidad, la ductilidad y la tenacidad de los polímeros. Su presencia reduce la dureza y la fragilidad de los polímeros y, por último, suelen tener una baja presión de vapor y un bajo peso molecular, por lo cual nuestro material polimérico no sufre un gran aumento de esto. Estabilizantes. Son aquellos que impiden o retardan el deterioro de polímeros debido a efectos del entorno de la radiación UV.
Los estabilizadores térmicos impiden la degradación de resinas durante el tratamiento cuando la masa fundida se somete a altas temperaturas, o más bien, alargan la duración de los productos finales que lo contienen. Por ejemplo, el PVC es un gran consumidor de estabilizadores líquidos de zinc, ya que es muy propenso a degradarse durante el tratamiento. Los antioxidantes se protegen contra el deterioro por oxidación provocada por calor, luz, mecanismos de inducción químicamente. El deterioro se manifiesta como fragilización, pérdida de propiedades de tensión y cambio de color. El mecanismo preventivos principales para el control de deterioro son absorción o filtración de la luz UV, desactivación de los iones metálicos y descomposición de los hidroperóxidos producidos que no son radicales. Los estabilizadores de color prolongan la duración del producto. Prácticamente todos los plásticos se degradan por diversas formas de exponerse a la luz solar. La más común son el cambio de color y pérdida de propiedades físicas. Los polímeros particularmente susceptibles a ese tipo de degradación son los poliolefinas, el PVC y el ABS, entre otros. El color más eficaz es el negro, ya sea por la forma del negro humo o pintura negra, tinte negro. Sin embargo, no siempre se puede emplear en todos estos tipos de materiales. El colorante es un término genérico que se aplica a toda sustancia química que es capaz de producir una múltiple gama de tintes. Esto con el fin de dar un color específico a un objeto, además de contar con la capacidad de absorber ciertas longitudes de onda en el espectro de luz. Esto se consigue mediante la agregación de pigmentos, los cuales son sustancias que se fijan en otras y las adoptan de color de manera estable ante factores físicos, químicos como la luz y agentes oxidantes. Hay diferentes tipos de estos. El primero serían los pigmentos. Son los más usados. Estos constan de partículas finamente molidas que quedan uniformemente dispersas en el polímero. Existen tanto orgánicos e inorgánicos. Son materiales de fricción y son extremadamente resistentes a los ataques químicos e incluso a elevadas temperaturas. Después están los negros de humo. Esos protegen a los plásticos contra la degradación térmica y por rayos UV. Esos son usados como fibra de refuerzo. Y por último están los tintes, que generan colores con menor solidez a la luz y estabilidad térmica. Tienen tendencia a migrar, que esta es la tendencia a migrar en el sistema plástico. Los tintes actúan como disolvente y se incorporan a la estructura molecular del polímero. Aditivos ignífugos. Una gran problemática de los polímeros es su elevada inflamabilidad. Para ello se utiliza un aditivo el cual ayuda a retardar la llama. Estos se basan en derivados de halógeno, pero debido a su toxicidad, al igual que el impacto ambiental ocasionado por estas mismas, se crearon normas a finales de los años 70, por lo cual tienen que usar aditivos con menor eficiencia y que afectan las propiedades de los materiales. Las sustancias a base de fosfinato metálico son una gama relativamente nueva de aditivos ignífugos. Estos están bajo la denominación comercial Exolid OP. Este tipo de ignífugos son una gran alternativa ya que tiene una destacable eficiencia y a diferencia de otros, este no tiene una gran influencia sobre las propiedades de los materiales. Estos son estables térmicamente hasta los 350 grados centígrados y su relación es en la fase sólida. El funcionamiento es mediante tres formas. La primera sería por reacción química. Estas reducen la inflamabilidad o demoran la combustión. Otra sería por combustión. Esto es una reacción térmica, la cual envuelve el oxígeno para que el fuego no pueda propagarse. La tercera sería el enfriamiento, que en esta es una acción física o reacción endotérmica. Por lo general, los ignífugos son usados en polímeros
para retardar el fuego. Estos tienen una gran aplicación en lo que viene siendo la gama comercial e industrial, ya que son utilizados en lugares donde se ocupa que se tenga una resistencia hacia el fuego o hacia altas temperaturas debido al trabajo que se está realizando o a la exposición que se tiene. Para concluir, diremos que los adhesivos son utilizados para mantener dos superficies unidas, en las cuales se tienen espacios reducidos o formas irregulares. Estos tienen una adherencia distinta según su composición. Para esto se debe de obtener un tipo de almacenamiento especial. Los polímeros son utilizados en una amplia gama de la industria de la manufactura, gracias a su moldeabilidad y a su resistencia, además de que estas pueden ser alteradas con la agregación de algún producto químico externo. Con lo anteriormente mencionado, se concluye que este tema puede tener una relevancia algo considerable, ya que influye en el resultado final que se obtendrá para obtener resultados óptimos. Tenemos que tener en consideración diversos factores, como son la composición del material, la adherencia, la humedad, porosidad, exposición a la luz, oxidación, fricción, tratamiento que se le dará previamente, entre algunas otras. Todo esto puede influir en el desempeño que se tendrá y se tendrá que contar al momento de realizar el producto.